En este segundo episodio de la semana quiero ayudaros con una herramienta muy pero que muy útil que nos llega directamente desde Adobe y su nueva rama enfocada al podcasting. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Segunda entrega de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva edición de este Metapodcast diario. Hace ya algún tiempo que la inteligencia artificial nos está ayudando mucho con todos los procesos más, digamos, automatizados, o ya no tanto, de nuestro día a día. Estos algoritmos, estas inteligencias, por ejemplo, que buscan ofertas en Internet, que nos ayudan con las mejores rutas de transporte, que optimizan nuestras rutinas y que más recientemente son capaces de crear imágenes, guiones o incluso los propios algoritmos complejos que acabo de comentar. Las propias inteligencias artificiales están empezando a ser tan inteligentes que se autoprograman a sí mismas. Esto es un poco lioso, pero seguramente muchos sepáis a lo que me refiero. Y ahora también nos van a ayudar con nuestros podcasts. Podemos utilizar, por ejemplo, ChatGPT para crear unas notas para nuestros episodios, los propios guiones, aunque esto siempre habría que revisarlo, o para que nos den ideas para nuevos capítulos, o por ejemplo para las portadas o los diseños que podemos crear, o que mejor dicho podemos encargar a la inteligencia artificial DALL-E, que se escribe, para que perfile, digamos, una nueva carátula o un nuevo logotipo para nuestros podcasts. Pero, ¿y si os digo que también pueden echarnos una mano con la edición del propio audio de nuestros podcasts? Pues sí, esto no es cosa del futuro, esto es una realidad, ya que hace semanas, meses, incluso diría yo, la compañía Adobe, a la que pertenecen herramientas como Photoshop, InDesign, Premiere o Audition, por ejemplo, lanzó una nueva rama para su suite de Adobe llamada Podcast, que podemos conocer entrando en podcast.adobe.com y que de momento está en fase beta, una fase que solamente podemos acceder por invitación, pero, tal y como prometen en su web, será capaz de ayudarnos a editar nuestros podcasts, o el audio de nuestros podcasts, o las grabaciones de nuestros podcasts. Dejadme que me explique. Este proyecto lleva el nombre de Shasta y nos promete, por ejemplo, buscando una palabra en la transcripción de nuestras grabaciones, modificarla en dicho texto y la propia inteligencia artificial hará el cambio en el audio. O sea, cambiamos, me he equivocado aquí, quería decir, no sé, al otro lado del podcast en vez de al otro lado del micrófono. Pues lo cambio en la transcripción y le doy privilegios, por así decirlo, a Shasta o Adobe Podcast para que lo modifique. Además de esto, también nos van a ofrecer un sistema de grabación local para grabaciones online, algo parecido a lo que es ahora Zencastr, pero con un análisis previo de nuestro entorno de grabación. Por ejemplo, nos indicará si debemos acercarnos o alejarnos del micrófono. Una vez que grabemos nuestros episodios, le podremos aplicar distintos filtros a cada grabación para que se escuchen mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de estos filtros lo podemos probar ya sin necesidad de acceder a la beta por invitación, a la que solamente algunos privilegiados pueden estar probando a día de hoy. Pero antes de hablar de esta funcionalidad, me vais a permitir que os hable del patrocinador de esta semana, ya que gracias a su apoyo este episodio te llega completamente gratis a tu reproductor. Se trata de la plataforma Crece tu Coco, y en su web podrás ampliar tu impacto en Internet gracias a su servicio de reserva de entrevistas en podcast de tu ámbito, con su servicio muy atento, muy profesional y muy rápido. Además, te van a dar consejos para preparar dichas entrevistas para que sean de la mayor calidad posible, con las que puedas conseguir llegar a una potencial audiencia de tu sector. Así que visita la web de crecetucoco.com o revisa las notas del episodio para conocer esta web, o escribe directamente a info@crecetucoco.com. Y ahora dejarme dar mi opinión sobre esta funcionalidad
en abierto que ofrece Adobe en su proyecto SASTA, llamada ¿cómo decir esto? Enhance, me parece que se dice, Enhance, con una H ahí en el medio, con la que vamos a poder subir pequeños fragmentos de audio, o bueno, grandes, si no nos importa esperar, para mejorar la calidad de dicha grabación, reduciendo el ruido y haciendo, digamos, una edición de audio automatizada. Bueno, más o menos no, automatizada totalmente, porque al menos en la beta no podemos tocar nada, simplemente le subimos el audio, él nos devuelve, o ella, que es una inteligencia, nos devuelve otro audio y podemos ahí aplicar un botón para escuchar cómo quedaría el antes y el después, ¿no? Pero mejor, para mostraros a qué me voy a referir, a qué voy a opinar respecto a las pruebas que yo he hecho, os voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? A mí personalmente me gusta. Bueno, sí, reconozco que es útil. Gustarme los resultados, yo creo que como todas las inteligencias artificiales, ¿vale? Vamos a escuchar 2 ejemplos, ¿vale? Para que veáis a qué es lo que me refiero, pero ya os aviso que como herramienta que cualquier podcaster puede utilizar, me parece una muy buena herramienta. Como algo habitual dentro de tu proceso de edición de podcast, ya no tanto, pero bueno, vamos a ver a lo que me refiero. El primero de los ejemplos viene de un podcast de mi trabajo, de Cultura en Andaluz, donde me pasaron un corte de unas declaraciones de un político, donde, como podéis escuchar a continuación, pues tiene una calidad del audio, bueno, se podría mejorar, ¿no?, la grabación, pero cuando ya se ha grabado, sobre todo cuando alguien que no sabe que se va a escuchar esto en un podcast lo graba, pues a lo mejor no lo graba pensando en que otra persona lo va a escuchar. Este ejemplo que vamos a escuchar ahora... El Instituto Andaluz de Artes Plásticas Visuales. Este se ubicará en Málaga. El Instituto Andaluz del Cine. Este se ubicará en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Y también el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y Musicales, que también se ubicará. Lo pasé por este filtro de Adobe para que mejorase un poco el audio, porque por más que yo lo trataba, pues bueno, tampoco conseguía mucho. Y al final tuve que volver a hacerlo como lo hago habitualmente, ¿no?, limpiándolo de manera manual, porque como escucharéis a continuación, ese acento andaluz que tienen las declaraciones que habéis escuchado anteriormente se van a transformar en otras declaraciones con otro acento muy, pero que muy distinto. Se van a crear son el Instituto Andaluz de Artes Plásticas Visuales. Este se ubicará en Málaga. El Instituto Andaluz del Cine. Este se ubicará en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Y también el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y Musicales, que también se ubicará en Sevilla. Bueno, como podéis haber escuchado, ese acento andaluz se ha transformado en una especie de acento catalán con palabras en francés. No lo sé. El caso es que dejarle total libertad a la inteligencia artificial para estos casos, sí, bueno, podemos aprovecharnos de ella, pero siempre hay que tener un poquito el ojo encima, ¿no? Esto es como cuando los ilustradores hablan de que la inteligencia artificial les ayuda mucho, pero que luego un buen retoque con sus programas de edición o creación siempre viene muy, pero que muy bien. Pues en el caso de los podcasts o de los podcasters, yo creo que es así, ¿no? Que es una herramienta que podemos utilizar, pero que no debemos, digamos, dejarle todo el poder para que haga ella su magia, porque luego todos los audios suenan un tanto similares, ¿no? De hecho, este mismo ejemplo podemos escucharlo en otro podcast, en el último capítulo de Los Mensajeros. Sune y Wichito ponen un corte sacado del programa de televisión First Dates, donde la persona igual se le transforma el acento, no sé si es también otra persona con acento andaluz, pero se lo acatalaniza también y suenan muy, pero que muy iguales, muy similares, ¿no? Parece, no sé si siempre aplicará el mismo filtro la propia herramienta, y pese a que le veo mucha, pero que mucha utilidad,
Ahora os pondré un caso que a mí personalmente me ha gustado mucho el resultado, pero creo que no debemos acostumbrarnos a que todo suene igual, creo yo, en mi opinión, ojo. A mí personalmente, para algún caso así concreto, bueno, pero para hacerlo habitualmente, bueno. Este ejemplo que os quiero poner ahora lo traté para un capítulo de ¿Qué impresión podcast? El podcast de Belén Cuquerella, donde habla de impresión 3D, que tengo el maravilloso orgullo de decir que empiezo a editar, que bueno, llevo ya editando unas cuantas semanas, pero los capítulos empezarán a salir ahora a la luz. Y aquí, como podéis escuchar a Belén, se colaron una serie de ruidos. Vamos a escuchar a Belén. Nos pueda contar qué se encontró, qué esperaba y qué se llevó de esa parte. Antes de seguir, voy a pedir disculpas porque no sé si se está oyendo, pero tenemos aquí una tormenta. Bueno, esos ruidos de truenos o relámpagos del sudeste asiático se escucharon mucho durante la grabación. Yo diría que en unas 5 o 6 ocasiones. Y gracias a la inteligencia artificial de la plataforma Shasta de Adobe, no solamente los he silenciado, sino que me ha ayudado también en otros pequeños cortecitos de esta misma grabación. Pero aquí no he cogido el trozo de audio de la... Bueno, perdón, sí que he cogido el pequeño trocito, a lo mejor de 10-15 segundos, donde se escuchaban esos truenos. Vais a poder apreciar ahora la diferencia. Voy a poner el segundo. Nos pueda contar qué se encontró, qué esperaba y qué se llevó de esa parte. Antes de seguir, voy a pedir disculpas porque no sé si se está oyendo, pero tenemos aquí una tormenta tropical. Como veis aquí, ese trueno se escucha, pero se escucha mucho más lejano. ¿Qué he hecho? He subido ese pequeño cortecito de 10-15 segundos y lo he arreglado para que solamente... Perdón, lo he ajustado para que solamente en la grabación final sustituir solamente los 2 o 3 segundos donde se escucha el trueno. De tal manera que la mayoría de la conversación siga, digamos, siga teniendo la edición que le he hecho yo originalmente al propio podcast. Nos pueda contar qué se encontró, qué esperaba y qué se llevó de esa parte. Antes de seguir, voy a pedir disculpas porque no sé si se está oyendo, pero tenemos aquí una tormenta tropical. Además, a estos 2 o 3 segundos que he utilizado para la grabación final, para la edición final, le he aplicado diferentes filtros para que sea lo más parecido posible a la propia grabación editada por mí. Entonces, ¿es una muy buena herramienta? Sí, pero hay que saber utilizarla, o al menos no hay que dejarle toda la responsabilidad a esta herramienta que nos presenta Adobe. Como decía antes, igual que los ilustradores no le dan, digamos, todo el poder a sus herramientas de diseño digital o de inteligencia artificial digital en cuanto a imágenes, y luego hacen pequeños retoques. Bueno, pues en nuestro caso, pues yo creo que debemos utilizarla así. Igual que un escritor puede tirar de ChatGPT para hacer unos apuntes muy breves, luego lógicamente imagino que tendrá que corregir muchas cosas y ampliar pues con sus propios conocimientos, ¿no? A cada uno pues le funciona en su ámbito, porque lógicamente yo no quiero quedarme sin trabajo por una inteligencia artificial, y más que nada porque el resultado que da, ya digo, esto me he repetido en muchas ocasiones de este capítulo, me suena casi todo igual, aunque bueno, esto solamente es el principio. Veremos a ver en el futuro de qué son capaces de hacer estas inteligencias artificiales por nuestros podcasts. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.